Este es un cuadro que representa el mito de Venus y Adonis, pintado por Veronés. Lo pinta por influencia de Tiziano, que ha puesto de moda este tema en uno de los cuadros que hace para Felipe II. Veronés pinta unas pocas décadas después, también en Venecia, un cuadro precioso. Es fácil de ver lo bonito que es, una riqueza enorme de tonos de verdes. Fijaros la riqueza real que tiene un bosque cuando uno lo ve, con árboles de distintos tipos, unos azules muy hermosos, un color naranja que es muy raro en la pintura, se ve de vez en cuando pero no mucho. En esta exposición lo utiliza Poussin también, pero es un color extraño, difícil de fabricar y de utilizar. Una ropa preciosa que lleva ella. Bueno, aparentemente un cuadro vistoso, bonito, muy decorativo. Se le acusa a veces a Veronese de ser un pintor decorativo y, sin embargo, si entramos en contenido, es un cuadro muy sentido, me parece a mí, un cuadro profundo. Es un cuadro que trata un tema, que es el tema del amor doloroso, el desamor, el amor imposible, el dolor que causa el amor. En este caso nos cuentan los poetas, Ovidio entre otros es el más fácil de utilizar para los pintores del Renacimiento, por ediciones que tienen de un libro que es manejable y que además ha sido ilustrado con grabados. El mito nos cuenta que Venus ha sido tocada, herida, arañada por la flecha de Cupido. Y al ser arañada por esa flecha, Venus se va a enamorar. Y se enamora de un joven que camina por la zona, que es Adonis, un joven cazador. Pensemos en lo que son, el joven cazador no es más que eso. Ella es diosa todopoderosa, diosa del amor, de la fertilidad, de la belleza. Ella lo puede todo prácticamente, ¿no? Pero ella es la que se ha enamorado locamente de él. Bueno, lo que vemos aquí es, digamos que una escena posterior a una noche de amor, llamémoslo así, aunque esto no es noche. Él tiene un cuerno de caza que le identifica como un cazador, un perro de caza, otro perro de caza, Cupido con el carcaj con las flechas y la diosa Venus que le está mirando. Un lector que conozca la historia, y esto nos ayuda como espectadores de este cuadro a nosotros hoy en día también, sabe lo que va a pasar a continuación. Él se va a ir a cazar y va a morir durante la caza, y eso lo sabe el espectador. Lo que tiene que hacer Veronese es convertir ese relato en un instante, en una imagen, digamos, en una sola imagen, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un perro que descansa, pero otro que está inquieto. Es fácil imaginar que este perro está inquieto porque ha olido ya la caza en el bosque. Y está inquieto no solo por su actitud, sino porque Cupido está sujetándolo y con la postura de su cuerpo nos enseña que sujetar al perro es difícil. El perro quiere acudir al bosque, quiere cazar. Y nosotros sabemos que cuando el perro vaya a cazar y con él su amo va a morir. Para mí lo más bonito de este cuadro es que Veronese ha decidido crear justo el instante en el que ella, la cara de Veronese, gana conciencia de esto. Quizá aún ni siquiera es conciencia plena, es nada más que la intuición que en un segundo después va a ser conciencia de lo que va a pasar. Ese rostro nos dice que se ha apercibido de la partida de Adonis y del hecho de que Adonis va a morir. Y de nuevo pongámonos en el papel de una diosa que lo puede todo y sin embargo lo que no puede es evitar que muera lo que más quiere, ¿no? Y visto de esa manera, esta cara o este cuadro que antes lo hemos visto como decorativo, pues es un cuadro muy sentido, muy intenso. La cara de ella es una belleza, me parece a mí, pero es también intensidad de sentimiento y dolor, y visto así es un cuadro doloroso. Me parece también que el detalle de cómo el sol está pegando en parte de esa cabeza y está iluminando el cabello rubio de la diosa, nos hace, cuando lo vemos, tenemos conciencia de que eso lo ha hecho el pintor y nos acercamos a él como creador, y al hacerlo de nuevo en la escena se nos convierte en algo más vivo, más próximo. Ella está inspirada en una escultura antigua, los cabellos de la diosa y de Cupido están inspirados en muchas descripciones antiguas. Como todo lo que hay en esta exposición, esto es un relato mitológico convertido en cuadro. Lo importante para nosotros es el relato, pero también la interpretación que le dan los pintores, y en este caso esa reinterpretación se centra mucho en el tema del dolor. Y de nuevo pensar en una cosa que ya he comentado, es un dolor sentido por alguien que en teoría no tendría por qué sentirlo, porque es una diosa todopoderosa y sin embargo lo siente como lo sentimos los humanos cuando perdemos algo que deseamos muchísimo y que no podemos mantener, ¿no? La sensación de nuevo de que la mitología lo que hace es convertir en relatos la sensación que tienen los humanos de que la vida escapa a su control, y convirtiéndolos en relatos, bueno, pues de alguna manera no es que se solucionen los problemas, pero sí que se comparten. Un cuadro, por lo tanto, que siendo muy bonito, es un cuadro que se centra en el tema del dolor que causa el amor.